Buenas tardes, mi nombre es Wendy Joana Rodríguez Sánchez. Soy estudiante de psicología de segundo semestre, psicología virtual, y nosotros con mi compañero Camilo José Hernández Padilla les vamos a sustentar la tercera fase, donde vamos a explicar los dos casos expuestos en la materia de neuroanatomía. Yo les voy a hablar sobre el caso número 2, que es de una paciente de 66 años, la cual vivía con su perro y su esposo. Ella era maestra y fue bailarina de ballet. Ella empezó a notar que un tiempo hacia acá venía presentando unos síntomas donde tenía los músculos rígidos, temblaba mucho, y pues la señora creía que estos problemas se debían a su edad. Dice que hay que identificar las características del caso. Las características de este caso de la paciente de 66 años es que presentó músculos de los hombros rígidos, temblor en la mano cada vez que se relajaba, y pues ella presentó una caída debido a la enfermedad que está presentando, la cual puede perder la fuerza y el equilibrio. La estructura neuroanatómica que se ve afectada en este caso son los ganglios basales. Los signos y los síntomas más comunes de la enfermedad de Parkinson ocurren cuando las células nerviosas de los ganglios basales se deterioran y mueren. Los ganglios basales es un área del cerebro que controla el movimiento. Normalmente estas células nerviosas o neuronas producen una sustancia química llamada dopamina. ¿Qué quiere decir? Que cuando las neuronas mueren o se deterioran, esto va a producir menos dopamina, lo que provoca los problemas de movimiento asociados con esta enfermedad. En la actualidad los científicos aún no saben el por qué las neuronas, la causa de la muerte de las neuronas. Dar un posible diagnóstico al caso. Según los signos y los síntomas que viene presentando esta señora de 66 años, he deducido que la enfermedad que está presentando es la enfermedad de Parkinson. Está en su primera etapa o en su primera fase. ¿Qué es el Parkinson? El Parkinson es un trastorno progresivo que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios. Esta enfermedad es neurodegenerativa y esto implica, entre otras cosas, que es crónica y de carácter progresivo. En cada paciente su evolución es diferente y adopta particulares. No en todos los pacientes va a tener los mismos síntomas o la misma progresividad. Su evolución, esta enfermedad va de menos a más, y es importante conocer que su evolución es lenta. La enfermedad de Parkinson tiene 5 fases. En la primera fase los síntomas son leves, quiere decir que son unilaterales, empieza en el movimiento en una mano. En la fase 2 los síntomas son moderados, quiere decir que ya afecta a ambas partes del cuerpo, que es bilateral. En la fase 3 los síntomas van de moderados a severos, quiere decir que van apareciendo dificultades, ya sea para caminar, para mantenerse de pie. En la fase 4 los síntomas van más grandes dificultades, ya va a necesitar un poquito más de ayuda, empieza la rigidez. En la fase 5 los síntomas son severos, quiere decir que ya depende de una segunda o tercera persona para su diario vivir. Los signos y los síntomas varían según la persona. Algunos de los signos y los síntomas son temblores, lentitud en los movimientos, rigidez muscular, deterioro de postura y equilibrio, pérdida de los movimientos, cambios en el habla, cambios en la escritura, depresión o cambios emocionales, o también pueden tener problemas para dormir. Tratamiento. En la actualidad el Parkinson no tiene cura. Los medicamentos ayudan a controlar los síntomas y pues también la atención médica tienen un control por neurología, el cual según los signos y los síntomas lo puede mantener
con aeróbicos, los envían con fisioterapia para ayudarle con los movimientos, con la rigidez, también los envían en un experto, con un experto del habla y del lenguaje, pues para ayudarle a mejorar sus problemas del habla, pero en la actualidad no existe una cura para esta enfermedad. Término desconocido: neurodegenerativa. Tipo de enfermedad en que las células del sistema nervioso central dejan de funcionar o mueren. Los trastornos neurodegenerativos habitualmente empeoran con el tiempo y no tienen cura. Bueno, a mí me correspondió el caso número 2. En esta enfermedad consiste en alteraciones motoras, cognitivas y psiquiátricas. Otras características menos conocidas pero relevantes, a menudo debilitantes, incluyen la pérdida de peso involuntaria, alteraciones del ritmo circadiano, del sueño y disfunción del sistema nervioso autónomo. La edad media de inicio es entre los 30 y los 50 años, en un rango de 2 a 85 años. La duración media de la enfermedad es de 17 a 20 años y la progresión de la enfermedad conduce a una mayor dependencia en la vida diaria y finalmente a la muerte. La causa más común de muerte es la neumonía y seguida del suicidio. Antecedentes del caso. Una mujer de 80 años con un historial de 5 años de empeoramiento de los síntomas motores se presentó en la clínica de trastornos del movimiento. Sus síntomas iniciales incluyeron dificultad para caminar y empeoró progresivamente junto a la presencia de movimientos coreicos, que incluían movimientos en la cabeza y temblores en las extremidades. No hubo síntomas de entumecimiento, incontinencia urinaria o deterioro de la memoria. Se observó un ligero olvido y se atribuyó a la edad. No se tuvieron antecedentes significativos en el consumo del alcohol. Entre los antecedentes familiares fueron significativos para una hermana con la enfermedad de Huntington que se desarrolló alrededor de los 40 años, sin antecedentes relevantes en sus padres o abuelos. No se sabe de sus hijos si hayan desarrollado ningún signo de corea de Huntington y no han recibido pruebas genéticas hasta la fecha. En el examen físico general no se identificaron molestias ni anomalías. Su evaluación neurológica reveló movimientos anormales leves en la boca, en la cara y extremidades superiores e inferiores. Había brancinencia asimétrica mayor en el lado izquierdo que en el derecho, así como rigidez simétrica leve. Su postura era normal, con marcha lenta y arrastrando los pies lentamente. No se observaron signos de tracto largo, ni signos de Romberg negativo, ni disimetría cerebrosa, ni ataxia troncal. Las pruebas genéticas revelaron una expansión de CAG de 28 repeticiones en el alelo del Huntington del cromosoma 4. Bueno, en las características del caso observamos una mujer de 80 años, presenta un trastorno del movimiento, la dificultad para caminar ha aumentado acompañada de movimientos coreicos. Se ha observado un ligero deterioro de la memoria, no tiene antecedentes de consumo de alcohol. Los antecedentes familiares por parte de la hermana que ella padece de la enfermedad de Huntington, hijos de padres de antecedentes de Huntington, examen físico sin ninguna molestia y alteración, evaluación neurológica con movimientos anormales en la boca, cara, extremidades inferiores y superiores. Había brancinesia asimétrica mayor en el lado izquierdo que en el derecho, rigidez simétrica leve, postura normal con marcha lenta y arrastre de pie. Las pruebas genéticas revelaron una expansión de CAG de 28 repeticiones en el alelo del Huntington en el cromosoma 4. Bueno, les voy a explicar en qué se va a afectar las estructuras neuroanatómicas. Esta enfermedad es causada por un defecto genético en el cromosoma 4. Este defecto hace parte del ADN y se llama repetición CAG. Se observa que en esta sección de ADN que se repite más veces de lo esperado en individuos que no presentan la enfermedad. Esta repetición varía entre 10 a 28 veces, pero a una persona con la enfermedad suele repetir entre 36 a 120 veces. Existen dos formas de la enfermedad de Huntington. La más conocida y presentada es por las personas adultas que están entre la tercera y la cuarta edad. Su aparición más temprana ocurre en casos menores y suele iniciarse a la niñez o adolescencia. Si uno de sus padres tiene la enfermedad de Huntington, usted tiene un 50% de probabilidades de heredarlo. Si lo hereda, puede transmitírselo a sus hijos, quienes también tendrán un 50% de probabilidades de heredarlo.
Si no hereda el gen, no podrá pasarlo a una descendencia posible de diagnóstico, ¿no?, de Huntington. En el diagnóstico del caso, se le practicaron unas pruebas genéticas que revelaron una expansión de CAG de 28 repeticiones en el alelo del Huntingtina en el cromosoma 4. Se evaluó neurológicamente revelando movimientos anormales leves en la boca, cara, extremidades superiores e inferiores y en los antecedentes familiares la hermana presenta una enfermedad también de Huntington que se desarrolló alrededor de los 40 años. En el examen general, la paciente se presenta con un historial de 5 años de empeoramiento de los síntomas. En él se observan trastornos de movimientos coreicos. También no se evidencia entumecimiento ni incontinencia urinaria, ¿sí? Hay un deterioro de la memoria aparente, pues se presenta que es un ligero olvido que se atribuye a la edad. En el examen físico se observa molestias y anomalías de la evolución neurológica. Revela movimiento en boca y cara y en extremidades inferiores y superiores. Tiene brancimidencia asimétrica, mayor en el lado izquierdo que en el derecho, y camina de manera lenta con un arrastre en los pies sin observaciones. Les voy a comentar qué es la enfermedad de Huntington. Se trata de un trastorno en el cual las neuronas en áreas específicas del cerebro sufren desgastes y degeneración. Este trastorno suele heredarse de padres a hijos, aunque en casos excepcionales puede originarse entre otros familiares. Diferentes tipos de investigación y tiene como objetivo que la enfermedad avance en su posible cura. Entre sus síntomas y signos se clasificó en 3 fases: fase inicial, intermedia y tardía. El tratamiento de la enfermedad de Huntington es de apoyo sintomático. Sin embargo, los investigadores continúan buscando maneras de frenar y detener la progresión de esta enfermedad. Como tratamiento sintomático de primera línea de la corea, se usa por lo general un inhibidor de transportador vesicular de monoaminas de tipo 2. Reduce la dopamina y tiene como objetivo disminuir la corea. Las dosis se aumentan secuencialmente según la tolerancia para controlar los síntomas. Debe evitarse en pacientes con depresión por el riesgo de empeoramiento de depresión y de suicidio más alto. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden ayudar a los pacientes con depresión, ansiedad o trastornos obsesivo-compulsivos asociados con la enfermedad de Huntington y disminuir los síntomas en pacientes con trastornos de conducta impulsiva. A las personas que tienen familiares de primer grado con enfermedad de Huntington, especialmente las mujeres de edad fértil y los hombres que consideren tener hijos, se les debe ofrecer un asesoramiento genético y pruebas genéticas. Términos desconocidos. Ritmo circadiano. Los ritmos circadianos regulados, los cambios en las características físicas y mentales que ocurren en el transcurso de un día. Movimientos coreicos. Movimientos irregulares de duración breve y baja amplitud que cambia de una zona corporal a otra sin una secuencia definida. Distonancia. Trastorno de movimiento en los que los músculos se contraen de manera involuntaria. Gracias.